Un chico entre libros y botellas. En una pequeña casa del barrio de Newington Butts, al sur de Londres, nacía en 1791 un niño que nunca habría imaginado el impacto que tendría en el mundo. Michael Faraday era el tercer hijo de una familia humilde que apenas podía permitirse lo esencial para sobrevivir. Su padre, James Faraday, trabajaba como herrero y a menudo estaba enfermo, lo que obligaba a la familia a depender de la caridad de la comunidad religiosa a la que pertenecían, los sandemanianos. La fe de los Faraday era su ancla, pero el hambre y las penurias también eran su constante compañía. Desde temprana edad, Michael mostró una curiosidad que no se correspondía con su entorno. No tenía juguetes ni libros propios, pero encontraba entretenimiento en cualquier cosa que le rodeaba. Patrones en las hojas caídas, los reflejos de la luz en el agua o las chispas que saltaban cuando su padre trabajaba el metal. A pesar de sus ansias por aprender, la educación formal fue un lujo al que apenas tuvo acceso. Asistía a la escuela solo para aprender lo básico: leer, escribir y algo de matemáticas. Sin embargo, su espíritu inquisitivo lo llevaba mucho más allá de las limitaciones de su entorno. Cuando Michael tenía 13 años, la situación económica de la familia lo obligó a buscar trabajo. Fue entonces cuando se convirtió en aprendiz de un encuadernador llamado George Ribaud. Este oficio, que podría haber sido una tarea mecánica para muchos, se transformó en una oportunidad invaluable para Michael. El taller de Ribaud no era solo un lugar donde se reparaban libros, era también un santuario de conocimiento. Las estanterías estaban repletas de textos de todo tipo: ciencia, historia, filosofía y ficción. Michael tenía permiso para leer los libros mientras trabajaba, siempre y cuando los tratara con cuidado. Fue en este taller donde Michael descubrió los primeros destellos del mundo científico. Uno de los libros que capturó su atención fue Conversations on Chemistry, de Jane Marcet. Este texto, escrito de manera accesible para principiantes, explicaba conceptos químicos básicos a través de diálogos entre un maestro y sus estudiantes. Faraday devoró sus páginas con avidez, tomando notas y dibujando diagramas en los márgenes de las hojas. Cada nueva idea encendía en él una chispa de entusiasmo. Si esto es lo que los libros pueden ofrecer, quiero aprenderlo todo, pensó. Otro libro que dejó una huella indeleble en el joven aprendiz fue la Enciclopedia Británica. Mientras encuadernaba sus voluminosas páginas, Faraday quedó fascinado por los artículos sobre electricidad. Leyó sobre experimentos con baterías y las chispas que producían, imaginando en su mente lo que debía ser presenciar esos fenómenos de primera mano. Con el tiempo, comenzó a realizar sus propios experimentos rudimentarios en casa, utilizando materiales comunes como botellas de vidrio y alambres. Aunque su conocimiento era limitado, su determinación era inquebrantable. El taller de encuadernación también le proporcionó otra ventaja crucial: el acceso a la sociedad londinense. A través de los clientes de Ribaud, Faraday se enteró de conferencias y eventos científicos que se llevaban a cabo en la ciudad. Fue así como, a los 20 años, tuvo la oportunidad de asistir a una serie de conferencias impartidas por Sir Humphrey Davy en la Royal Institution. Las entradas eran caras, pero un cliente habitual del taller, impresionado por la curiosidad de Michael, le regaló un boleto. Esa noche cambió la vida de Faraday para siempre. En el gran auditorio de la Royal Institution, rodeado de caballeros bien vestidos y damas elegantes, Faraday se sintió fuera de lugar, pero la voz de Davy pronto lo transportó a otro mundo. Con una mezcla de carisma y conocimiento, Davy habló sobre el poder de la química y la electricidad, ilustrando sus ideas con demostraciones espectaculares. Faraday tomó notas meticulosas durante toda la conferencia, llenando su cuaderno con esquemas y reflexiones personales. Al regresar al taller esa noche, no pudo contener su emoción. «Quiero ser como él», decidió. En los días siguientes, Faraday encuadernó sus notas en un pequeño libro y se lo envió a Davy como muestra de su admiración. En una carta adjunta, expresó su deseo de dedicarse a la ciencia y le pidió consejo. Davy, impresionado por la pasión y la claridad del joven, le respondió con unas palabras alentadoras, aunque sin ofrecerle una promesa concreta. Sin embargo, poco después, cuando uno de los asistentes de Davy dejó su puesto, el científico recordó a aquel joven encuadernador y le ofreció el trabajo. Para Faraday, aceptar ese puesto fue como entrar en un sueño. Pasó de arreglar libros a manipular instrumentos científicos y de leer sobre experimentos a realizarlos con sus propias manos. Sin embargo, nunca olvidó sus humildes comienzos. Durante toda su vida, Michael Faraday llevó consigo la lección que aprendió en el taller de Ribaud. El conocimiento es un tesoro que está al alcance de quienes están dispuestos a buscarlo. Aquel chico que había crecido entre libros y botellas, ahora se encontraba en el umbral de una carrera científica que cambiaría el curso de la historia.
Pero eso, claro está, era solo el principio de una historia que electrificaría al mundo. Una entrada inesperada al mundo de la ciencia. Cuando Faraday recibió la oferta, se sintió invadido por una mezcla de emoción y temor. Aceptar el trabajo significaba dejar atrás la estabilidad que había encontrado en el taller de encuadernación y aventurarse en un mundo completamente nuevo. Pero también significaba la posibilidad de trabajar junto a uno de los mayores científicos de su época y de aprender en un entorno que solo había imaginado en sus sueños. Con el apoyo de su familia y su mentor, Ribau, Faraday decidió aceptar la oferta. El primer día de Faraday en la Royal Institution fue inolvidable. El edificio, con sus imponentes columnas y su atmósfera de intelectualidad, le pareció intimidante. Como asistente de laboratorio, su trabajo incluía preparar experimentos, limpiar equipos y asegurarse de que todo estuviera en orden para las demostraciones de Davy. Aunque las tareas parecían mundanas, Faraday las realizó con entusiasmo y, cuidado, consciente de que cada momento era una oportunidad para aprender. La transición de encuadernador a asistente científico no fue fácil. Faraday era constantemente consciente de su falta de educación formal y de su origen humilde, especialmente cuando se encontraba rodeado de colegas que habían asistido a las mejores universidades. Sin embargo, lo que le faltaba en formación académica lo compensaba con determinación y una capacidad innata para observar y aprender. Durante este periodo, Faraday tuvo la oportunidad de acompañar a Davy en un viaje por Europa, una experiencia que amplió su visión del mundo. Aunque sus responsabilidades principales eran las de un asistente, como cargar equipos y tomar notas, también pudo presenciar experimentos innovadores y conocer a algunos de los científicos más destacados de la época. Este viaje no solo consolidó su interés por la ciencia, sino que también le enseñó la importancia de la colaboración y el intercambio de ideas. A su regreso a Inglaterra, Faraday comenzó a ganar más confianza en sus habilidades. Bajo la guía de Davy, tuvo la oportunidad de realizar sus propios experimentos, muchos de los cuales se centraron en el estudio de la electricidad y el magnetismo. Uno de sus primeros éxitos fue la reproducción de los experimentos de Davy sobre la electrólisis, lo que le permitió familiarizarse con las propiedades de los compuestos químicos y los principios de la energía eléctrica. A medida que pasaban los años, la relación entre Faraday y Davy evolucionó. Aunque Davy había sido un mentor generoso al principio, también comenzó a sentir celos del creciente talento y reconocimiento de su pupilo. Esto generó tensiones entre ambos, pero Faraday, siempre respetuoso y humilde, nunca permitió que estos conflictos personales interfirieran con su pasión por la ciencia. El tiempo que Faraday pasó como asistente de laboratorio fue fundamental para su desarrollo como científico. Fue un periodo de aprendizaje intenso, en el que no solo adquirió conocimientos técnicos, sino que también desarrolló una forma de pensar que lo distinguiría a lo largo de su carrera. Su enfoque metódico, su habilidad para visualizar fenómenos complejos y su dedicación inquebrantable lo prepararon para los grandes descubrimientos que estaban por venir. Para Faraday, entrar al mundo de la ciencia no fue simplemente un cambio de profesión, fue el inicio de un viaje que redefiniría nuestra comprensión del universo. Aún no lo sabía, pero aquel joven humilde que había comenzado como encuadernador estaba destinado a convertirse en uno de los mayores pioneros de la historia de la ciencia. Y esto era solo el comienzo. El magnetismo del mentor. En la vida de Michael Faraday, Sir Humphrey Davy ocupó un lugar especial. Fue mentor, figura inspiradora y más tarde una fuente de tensión que marcó un capítulo crucial en la vida del joven científico. Su relación era como el magnetismo que Faraday tanto estudió. Atracción y repulsión coexistiendo en un delicado equilibrio. Cuando Faraday comenzó a trabajar como asistente de laboratorio en la Royal Institution, miraba a Davy con una mezcla de admiración y asombro. Davy ya era una figura prominente en el mundo de la ciencia, conocido por sus descubrimientos en química, como la identificación de nuevos elementos y el desarrollo de la lámpara de seguridad para mineros. Para Faraday, trabajar bajo su tutela era un sueño hecho realidad. Sin embargo, esta relación maestro-aprendiz era también una prueba constante de la paciencia y la resiliencia del joven. En 1813, pocos meses después de que Faraday comenzara su trabajo en la Royal Institution, Davy recibió una invitación para realizar un extenso viaje por Europa. El objetivo del viaje era promover la ciencia británica, establecer conexiones con otros científicos y realizar demostraciones de los avances recientes. Davy decidió llevar a Faraday como su asistente personal, un puesto que prometía una experiencia invaluable, pero también desafiaba la resistencia mental y física del joven aprendiz. El viaje comenzó con entusiasmo.
Faraday, que nunca había salido de Inglaterra, se encontró sumergido en un mundo completamente nuevo. Las ciudades europeas que visitaron, París, Roma, Nápoles, Ginebra, eran centros de actividad intelectual y artística. Durante el recorrido, Faraday conoció a figuras destacadas como André-Marie Ampère y Alessandro Volta, cuyos trabajos en electricidad y magnetismo eran fundamentales para el futuro de la ciencia. Sin embargo, el viaje también reveló las complejidades de la relación entre Faraday y Davy. Mientras que Faraday estaba dispuesto a aprender y trabajar incansablemente, Davy comenzó a mostrar una actitud contradictoria hacia su joven asistente. En ocasiones, lo elogiaba por su dedicación y perspicacia, pero en otras, especialmente en contextos sociales donde la diferencia de clases era evidente, Davy trataba a Faraday como un simple criado. Uno de los momentos más humillantes para Faraday ocurrió en una recepción en París, donde Davy insistió en que Faraday sirviera como camarero para los invitados. Aunque el joven obedeció sin quejarse, el incidente dejó una marca profunda en su autoestima. A pesar de estos desaires, Faraday nunca perdió su enfoque en lo que consideraba más importante: aprender y crecer como científico. Durante el viaje, Faraday también tuvo la oportunidad de presenciar experimentos y demostraciones de primera mano. En Ginebra, asistieron a una presentación de Hans Christian Ørsted sobre el efecto del magnetismo generado por la corriente eléctrica, un concepto que más tarde se convertiría en un pilar de los descubrimientos de Faraday. Estas experiencias no solo ampliaron su conocimiento técnico, sino que también despertaron en él un deseo de contribuir activamente al avance de la ciencia. A medida que avanzaba el viaje, las tensiones entre Davy y Faraday se intensificaron. Davy comenzó a notar que su joven asistente tenía un potencial excepcional, algo que en lugar de alegrarlo, pareció provocarle celos. En varias ocasiones, intentó minimizar las contribuciones de Faraday, atribuyendo sus logros a simples golpes de suerte o al hecho de estar bajo su tutela. Sin embargo, estas actitudes no hicieron mella en el espíritu de Faraday, quien seguía absorbiendo conocimientos y desarrollando su propia visión científica. El viaje concluyó en 1815 y al regresar a Inglaterra, Faraday retomó su trabajo en la Royal Institution. Aunque la relación con Davy había sufrido tensiones, Faraday continuó mostrando respeto y gratitud hacia su mentor. Sin embargo, también empezó a establecer su independencia como científico. Durante los años siguientes, Faraday realizó una serie de experimentos innovadores que lo llevaron a descubrir principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo. La relación entre Davy y Faraday llegó a un punto crítico cuando este último comenzó a ganar reconocimiento por sus propios méritos. En 1821, Faraday publicó un trabajo sobre el electromagnetismo que fue recibido con entusiasmo por la comunidad científica. Davy, quien había apoyado inicialmente a Faraday, se mostró menos entusiasta con su éxito, llegando incluso a cuestionar sus métodos en público. Aunque estas críticas podían haber debilitado a cualquier otro joven científico, Faraday mantuvo su compostura y dejó que sus descubrimientos hablaran por sí mismos. La relación entre mentor y aprendiz se deterioró aún más hacia el final de la vida de Davy. En 1829, cuando Davy falleció, Faraday expresó su pesar por la pérdida de un hombre que había sido fundamental en su desarrollo, a pesar de las dificultades que habían surgido entre ellos. Para Faraday, Davy representaba una mezcla de inspiración y obstáculo, un recordatorio de que incluso las relaciones más complejas pueden ser catalizadores para el crecimiento personal. A pesar de las tensiones y las humillaciones, Faraday siempre reconoció el papel crucial de Davy en su carrera. Fue bajo su tutela que pasó de ser un aprendiz humilde a un científico independiente y respetado. La influencia de Davy, tanto positiva como negativa, moldeó el carácter y la determinación de Faraday, preparándolo para enfrentar los desafíos que vendrían en los años siguientes. Así, el magnetismo entre mentor y aprendiz, con todas sus fuerzas de atracción y repulsión, terminó siendo una fuerza transformadora en la vida de Michael Faraday, impulsándolo hacia la grandeza, que lo definiría como uno de los mayores científicos de la historia. Descifrando la electricidad. El laboratorio de la Royal Institution estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de los instrumentos y el crujido de los papeles bajo las manos de Michael Faraday. Era un silencio cargado de expectación, casi como si el aire mismo supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era aquí, en este espacio reducido y lleno de artefactos curiosos, donde Faraday había comenzado a cuestionar las bases de lo que se sabía sobre la electricidad. Lo que para otros eran meros experimentos, para él eran ventanas hacia un universo invisible y electrizante. En los primeros años de su carrera, Faraday había trabajado en estrecha colaboración con algunos de los científicos más destacados de su tiempo.
Había absorbido sus ideas y observado sus métodos, pero también había desarrollado una curiosidad insaciable que no se conformaba con las respuestas convencionales. La electricidad, ese fenómeno misterioso y fascinante, lo intrigaba profundamente. No era suficiente para él saber cómo funcionaban las baterías o cómo una corriente podía encender una luz. Quería entender qué era realmente la electricidad, cómo viajaba y por qué tenía efectos tan diversos. El primer gran paso de Faraday hacia este objetivo llegó cuando comenzó a experimentar con imanes y corrientes eléctricas. Inspirado por los trabajos de Hans Christian Ørsted, quien había descubierto que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético, Faraday se propuso investigar si el proceso podía invertirse. Si una corriente podía crear un campo magnético, ¿podría un campo magnético generar una corriente eléctrica? Esta pregunta, sencilla en apariencia, contenía la semilla de uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la ciencia. El experimento clave fue tan ingenioso como simple. Faraday enrolló alambre de cobre alrededor de un anillo de hierro, creando un dispositivo rudimentario que podría llamarse el precursor del transformador moderno. Luego conectó una de las bobinas a una batería y observó lo que sucedía en Minot Tube, la otra bobina. Lo que descubrió fue asombroso. Cuando se conectaba o desconectaba la corriente en la primera bobina, se generaba momentáneamente una corriente en la segunda. Este fenómeno, que ahora conocemos como inducción electromagnética, demostró que los campos magnéticos cambiantes podían inducir corrientes eléctricas. El descubrimiento de la inducción electromagnética fue un momento de claridad para Faraday, pero también un punto de partida para un sinfín de nuevas preguntas. ¿Qué significaban estos resultados? ¿Cómo se conectaban los campos magnéticos y las corrientes eléctricas? En lugar de buscar respuestas rápidas, Faraday se lanzó a una serie de experimentos meticulosos para explorar estas relaciones. Creó una serie de dispositivos cada vez más sofisticados, incluyendo un generador rudimentario que convertía la energía mecánica en energía eléctrica mediante el movimiento de un imán dentro de una bobina. Para Faraday, estos experimentos no solo eran técnicamente fascinantes, sino también filosóficamente reveladores. Comenzó a imaginar la electricidad y el magnetismo no como fenómenos separados, sino como manifestaciones de una misma fuerza subyacente. Esta idea, radical para su tiempo, desafiaba las nociones tradicionales y lo colocaba en la vanguardia de una nueva forma de pensar sobre la naturaleza. Sin embargo, no todo fue entusiasmo y descubrimientos. El camino de Faraday estuvo lleno de desafíos. Muchos de sus colegas más establecidos eran escépticos de sus ideas y consideraban sus experimentos como curiosidades sin aplicación práctica. Algunos incluso se burlaban de su falta de formación formal, argumentando que carecía de las bases matemáticas necesarias para comprender verdaderamente lo que estaba investigando. Pero Faraday, lejos de desanimarse, utilizó estas críticas como combustible para seguir adelante. Su enfoque pragmático y su habilidad para visualizar conceptos abstractos lo ayudaron a superar estas barreras. A lo largo de estos años, Faraday también enfrentó tensiones personales y profesionales. Su relación con Humphrey Davy, que había sido su mentor, se había deteriorado. Aunque Faraday siempre sintió gratitud hacia Davy, también era consciente de que sus propios logros estaban empezando a eclipsar a los de su antiguo mentor. Esto generó tensiones que, aunque nunca se expresaron abiertamente, eran palpables en el ambiente de la Royal Institution. A pesar de todo, Faraday continuó avanzando. Su capacidad para mantenerse enfocado en su trabajo y su pasión por descubrir verdades fundamentales lo llevaron a realizar una serie de experimentos que no solo desafiaron lo que se conocía, sino que también sentaron las bases para el futuro. Entre estos, destacó su investigación sobre las líneas de fuerza magnética, un concepto que introdujo para explicar cómo los campos magnéticos se extendían a través del espacio. Aunque este concepto fue inicialmente criticado por ser demasiado abstracto, más tarde se convirtió en una piedra angular de la teoría electromagnética. Anillos y revoluciones. La invención del primer motor eléctrico fue un hito que marcó no solo la carrera de Michael Faraday, sino también el curso de la historia de la ciencia y la tecnología. Como muchos de los avances más significativos, esta creación nació de una mezcla de curiosidad inquebrantable, experimentación meticulosa y un momento de inspiración que cambiaría el mundo para siempre. A principios de la década de 1820, la ciencia estaba en un punto de inflexión. Los experimentos de Hans Christian Ørsted habían demostrado que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético, y las investigaciones de André-Marie Ampère habían profundizado en la relación entre electricidad y magnetismo. Sin embargo, aún había una pregunta fundamental sin respuesta. ¿Podría esta interacción producir movimiento continuo?
Michael Faraday se propuso responder esta pregunta en el laboratorio de la Royal Institution, un espacio que ya había sido testigo de varios de sus descubrimientos. Faraday era un hombre de ideas sencillas, pero revolucionarias, y su enfoque hacia este problema era directo. Si un campo magnético podía influir en una corriente eléctrica, entonces debería ser posible convertir esa influencia en movimiento. El experimento clave comenzó con un recipiente lleno de mercurio, un líquido conductor que permitiría un contacto eléctrico continuo. En el centro del recipiente colocó un imán de barra, fijándolo de tal manera que pudiera girar libremente. Luego, suspendió un cable conductor sobre el recipiente, asegurándose de que un extremo tocara el mercurio, mientras el otro permanecía conectado a una fuente de corriente. Cuando activó la corriente, algo extraordinario ocurrió. El cable comenzó a girar alrededor del imán. Este dispositivo, conocido hoy como el motor homopolar, fue el primer ejemplo de un motor eléctrico en funcionamiento. Aunque su construcción era rudimentaria y su aplicación práctica limitada, el principio subyacente era profundo. La electricidad podía convertirse en movimiento continuo. Era un descubrimiento que tenía el potencial de transformar la tecnología, desde la industria hasta el transporte. La reacción inicial a este descubrimiento fue mixta. Algunos científicos quedaron asombrados por la elegancia del experimento y su implicación en la comprensión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Otros, sin embargo, fueron escépticos. En una era donde la ciencia a menudo se evaluaba por su aplicación inmediata, el motor homopolar parecía poco más que una curiosidad de laboratorio. Faraday, sin embargo, era consciente del alcance de su logro. Para él, el motor no solo era una prueba de concepto, sino también un punto de partida para un futuro de posibilidades ilimitadas. Continuó refinando sus experimentos, explorando cómo diferentes configuraciones de imanes y corrientes podían producir distintos tipos de movimiento. Estas investigaciones no solo cimentaron su reputación como un pionero en el campo del electromagnetismo, sino que también inspiraron a una generación de ingenieros y científicos a llevar sus ideas más allá. Mientras tanto, el impacto de este descubrimiento comenzó a extenderse más allá del laboratorio. Ingenieros e inventores de todo el mundo vieron el potencial de los motores eléctricos para reemplazar las máquinas de vapor, que eran voluminosas, ineficientes y dependientes del carbón. Aunque pasaría varias décadas antes de que los motores eléctricos fueran lo suficientemente avanzados como para competir con la tecnología existente, el trabajo de Faraday sentó las bases para esta revolución. El motor homopolar también tuvo un impacto significativo en la forma en que la ciencia se percibía en la sociedad. En una época en la que los descubrimientos científicos a menudo se consideraban demasiado abstractos para tener un impacto práctico, Faraday demostró que las ideas fundamentales podían conducir a avances tecnológicos tangibles. Su motor era una prueba de que la ciencia y la tecnología no eran disciplinas separadas, sino partes de un mismo proceso creativo. Faraday, por su parte, continuó trabajando con la misma pasión y humildad que había definido su carrera. Aunque el motor homopolar fue un logro notable, él lo consideró solo un paso en su búsqueda continua por comprender las leyes de la naturaleza. En los años siguientes, se dedicó a explorar fenómenos como la inducción electromagnética y las líneas de fuerza, conceptos que ampliarían aún más nuestra comprensión del universo. Al reflexionar sobre este periodo de su vida, Faraday escribió en su diario: «El descubrimiento de un principio fundamental es como encender una luz en una habitación oscura. No se puede predecir todo lo que se verá, pero cada destello ilumina un camino hacia nuevas preguntas y nuevas respuestas». Estas palabras capturan no solo el espíritu de su trabajo, sino también el impacto duradero de su invención. El motor eléctrico, nacido de un experimento simple pero ingenioso, marcó el comienzo de una revolución que aún hoy define nuestra era. Desde los vehículos eléctricos hasta las plantas de energía, el legado de Michael Faraday se siente en cada rincón de la sociedad moderna. Y todo comenzó con un anillo de mercurio, un imán y la mente incansable de un hombre que se negó a dejar de hacer preguntas. Una chispa que ilumina el mundo. En el corazón de la Royal Institution, una pequeña sala de experimentos llena de herramientas rudimentarias y aparatos construidos con cuidado, Michael Faraday dio un paso que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Era 1831, y aunque el concepto de electricidad había capturado la imaginación de muchos, su generación eficiente y su aplicación práctica seguían siendo un misterio. Fue en este contexto que Faraday, armado con una incansable curiosidad y una mente capaz de encontrar patrones donde otros veían caos, realizó la demostración de la inducción electromagnética. Desde sus primeros días como asistente de laboratorio, Faraday había reflexionado sobre la relación entre electricidad y magnetismo.
Las investigaciones de Hans Christian Ørsted y André Marie Ampère habían establecido que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético, pero la inversa no había sido demostrada. ¿Podía un campo magnético generar electricidad? Para Faraday, esta era una pregunta que merecía ser explorada con todo el rigor posible. El experimento crucial comenzó con una bobina de alambre enrollada alrededor de un anillo de hierro. En una segunda bobina similar, también colocada sobre el anillo, Faraday conectó un galvanómetro, un dispositivo que medía corrientes eléctricas. Luego, conectó la primera bobina a una fuente de corriente eléctrica. Lo que siguió fue un momento de descubrimiento puro. Cada vez que Faraday conectaba o desconectaba la corriente en la primera bobina, el galvanómetro en la segunda registraba un pequeño pulso de corriente. Era la evidencia que había estado buscando. La variación del campo magnético en el anillo de hierro inducía una corriente eléctrica en la segunda bobina. Este fenómeno, que llamó inducción electromagnética, fue una revelación. Había demostrado que era posible generar electricidad a partir de cambios en un campo magnético, abriendo la puerta a aplicaciones que nadie había imaginado. La noticia del descubrimiento de Faraday se propagó rápidamente. Su publicación, aunque escrita con la modestia que lo caracterizaba, fue recibida con entusiasmo por la comunidad científica. Para muchos, era el inicio de una nueva era. La posibilidad de generar electricidad de manera continua y eficiente tenía implicaciones incalculables, desde la iluminación de las ciudades hasta la alimentación de las máquinas que impulsaban la revolución industrial. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo inmediato. Algunos críticos se mostraron escépticos, argumentando que el fenómeno era interesante, pero carecía de aplicación práctica. Faraday, por su parte, nunca se preocupó demasiado por la utilidad inmediata de sus descubrimientos. Para él, el valor de la ciencia radicaba en comprender las leyes fundamentales de la naturaleza, dejando que otros encontraran aplicaciones prácticas. Con todo, Faraday no se detuvo en esta primera demostración. Continuó refinando sus experimentos, construyendo lo que hoy conocemos como el generador eléctrico. Utilizó un disco de cobre que giraba entre los polos de un imán, produciendo una corriente eléctrica continua. Este dispositivo, conocido como el disco de Faraday, era simple, pero revolucionario. Aunque no era especialmente eficiente, demostraba que era posible convertir el movimiento en electricidad de manera directa. La inducción electromagnética también tuvo un profundo impacto en la teoría científica. Faraday introdujo el concepto de líneas de fuerza, una manera visual y conceptual de entender cómo los campos magnéticos interactúan con su entorno. Aunque este enfoque fue inicialmente recibido con escepticismo, eventualmente se convirtió en una pieza central de la teoría electromagnética desarrollada por James Clerk Maxwell. El impacto de los descubrimientos de Faraday se extendió mucho más allá de la ciencia. En las décadas siguientes, ingenieros e inventores como Thomas Edison y Nikola Tesla construirían sobre los principios establecidos por Faraday para desarrollar sistemas de generación y distribución de electricidad. Las dinamos y los generadores eléctricos se convirtieron en la base de una nueva era industrial, transformando la manera en que las sociedades producían energía y estimulando el desarrollo de innumerables tecnologías. A pesar de la magnitud de su contribución, Faraday nunca buscó reconocimiento personal. Rechazó ofertas de premios y títulos, prefiriendo concentrarse en su trabajo y mantener la humildad que había definido su vida. Cuando le preguntaron cómo había logrado tantos descubrimientos, respondió: «La perseverancia y la observación son las claves de toda ciencia. Yo solo sigo las pistas que la naturaleza me da». En sus últimos años, Faraday reflexionó sobre el impacto de su trabajo. En una carta a un amigo, escribió: «Si alguna vez mis experimentos iluminan el camino para otros, consideraré mi vida bien vivida». Esta humildad y su inquebrantable dedicación al conocimiento lo convirtieron en una figura venerada no solo como científico, sino también como ser humano. Entre gases y misterios químicos. A lo largo de su vida, Michael Faraday demostró una extraordinaria habilidad para desentrañar los misterios de la naturaleza. Aunque es ampliamente reconocido por sus contribuciones a la electricidad y el magnetismo, su curiosidad e ingenio también lo llevaron a realizar avances significativos en el campo de la química. En este capítulo exploramos los experimentos químicos de Faraday, desde el descubrimiento del benceno hasta sus pioneros estudios sobre la licuefacción de gases. El laboratorio como santuario. Para Faraday, el laboratorio era un santuario, un espacio donde el caos del mundo exterior se transformaba en descubrimientos significativos a través de la observación y el método.
Desde sus primeros días como asistente en la Royal Institution, mostró un especial interés por los compuestos químicos y sus propiedades. Bajo la dirección de Sir Humphrey Davy, Faraday desarrolló una profunda comprensión de las reacciones químicas y una habilidad casi intuitiva para manipular sustancias complejas. En sus primeros trabajos, Faraday ayudó a Davy a aislar varios elementos químicos, incluyendo el magnesio y el calcio. Pero pronto demostró que no solo era un ayudante competente, sino también un investigador con ideas propias. Esta independencia intelectual lo llevó a uno de sus descubrimientos más emblemáticos, el benceno. El descubrimiento del benceno. El benceno, un compuesto orgánico que se convertiría en la piedra angular de la química orgánica moderna, fue descubierto por Faraday en 1825. En un experimento que reflejaba su ingenio, Faraday estudiaba un residuo obtenido del gas utilizado en las lámparas de iluminación. Al destilar esta sustancia, aisló un líquido con propiedades inusuales, que más tarde identificó como un hidrocarburo aromático. Faraday no solo descubrió el benceno, también estableció su fórmula empírica, C6H6, un logro notable para la época. Este descubrimiento sentó las bases para el desarrollo de la química orgánica, un campo que revolucionaría la medicina, los materiales y la industria en las décadas siguientes. Aunque Faraday nunca buscó aplicaciones prácticas inmediatas para sus hallazgos, su trabajo sobre el benceno demostró que las sustancias más simples podían tener una complejidad interna fascinante, el enigma de los gases. En paralelo a sus estudios sobre compuestos orgánicos, Faraday también se sintió atraído por los gases. En el siglo XIX, los gases eran vistos como algo etéreo e inasible, pero Faraday estaba decidido a comprenderlos mejor. Inspirado por las ideas de Davy y otros científicos, comenzó a experimentar con la licuefacción de gases, un proceso que implica convertir un gas en líquido mediante la aplicación de presión y bajas temperaturas. Faraday logró licuar varios gases, incluyendo el cloro, el amoníaco y el dióxido de carbono, utilizando dispositivos rudimentarios pero efectivos. Estos experimentos le permitieron demostrar que los gases no eran entidades fundamentalmente distintas de los líquidos o los sólidos. Simplemente ocupaban un estado diferente de la materia. Su trabajo en este área no solo contribuyó al desarrollo de la teoría molecular, sino que también sentó las bases para las tecnologías modernas de refrigeración y licuefacción de gases. Uno de los aspectos más impresionantes del enfoque de Faraday era su capacidad para resolver problemas prácticos con recursos limitados. En una época en que los laboratorios carecían de equipos sofisticados, Faraday diseñó aparatos ingeniosos para manipular gases y medir sus propiedades. Por ejemplo, utilizó tubos sellados y compresores manuales para aplicar presiones extremas, un método que resultó crucial para sus éxitos. El impacto a largo plazo. Los experimentos de Faraday en química no solo ampliaron los límites del conocimiento científico de su tiempo, sino que también inspiraron a futuras generaciones de científicos. Su trabajo sobre el benceno dio origen a la química orgánica moderna, un campo que ha producido medicamentos, plásticos y materiales que transformaron la sociedad. Por otro lado, sus investigaciones sobre gases allanaron el camino para el desarrollo de la criogenia y las aplicaciones industriales de gases licuados, como el oxígeno líquido y el gas natural licuado. Faraday también dejó un legado en su enfoque del trabajo científico. Creía firmemente en la importancia de la experimentación rigurosa y la comunicación clara de los resultados. Sus notas de laboratorio, escritas con meticulosidad, son un testimonio de su compromiso con la precisión y la claridad. Este enfoque influyó en otros grandes científicos, incluidos James Clerk Maxwell y William Thomson, Lord Kelvin, quienes construyeron sobre sus descubrimientos para formular teorías más completas de la física y la química. El mago del electromagnetismo. Si Michael Faraday hubiera vivido en una era de medios modernos, habría sido considerado un mago capaz de realizar trucos que desafiaban las leyes conocidas de la naturaleza. Pero su magia no era ilusión. Era ciencia pura, nacida de una mente que podía ver lo invisible y dar forma a lo abstracto. En este capítulo exploramos cómo Faraday transformó la comprensión del electromagnetismo y construyó una de las herramientas más icónicas de la ciencia, la jaula de Faraday, la búsqueda de lo invisible. En la década de 1830, el electromagnetismo seguía siendo un campo de estudio misterioso y poco comprendido. Aunque Hans Christian Ørsted había demostrado la conexión entre la electricidad y el magnetismo en 1820, los fenómenos electromagnéticos seguían siendo un rompecabezas. Faraday, con su enfoque característico, quería ir más allá de las ecuaciones y experimentos aislados.
Su objetivo era construir una imagen intuitiva de cómo funcionaba este fenómeno. Una de las mayores fortalezas de Faraday era su habilidad para visualizar conceptos abstractos. Aunque carecía de una formación matemática formal, compensaba esta falta con una extraordinaria capacidad para conceptualizar cómo las fuerzas interactuaban en el espacio. Esto lo llevó a desarrollar la idea de las líneas de fuerza, un concepto que revolucionaría la física. Las líneas de fuerza, un lenguaje visual. Faraday imaginó que los fenómenos eléctricos y magnéticos no eran simplemente acciones a distancia, como muchos científicos de su época creían, sino que involucraban un medio que transmitía estas fuerzas. Para ilustrarlo, utilizó experimentos simples, pero ingeniosos. Uno de ellos consistía en esparcir limaduras de hierro alrededor de un imán y observar cómo se alineaban para formar patrones que revelaban la estructura del campo magnético. Estas líneas de fuerza eran mucho más que una curiosidad visual. Representaban la forma en que las fuerzas electromagnéticas se distribuían en el espacio. Faraday escribió sobre estas ideas con entusiasmo, describiendo cómo las líneas conectaban puntos de interacción, transmitiendo energía y creando lo que él llamó un campo. Aunque el concepto de campo se aceptó plenamente solo más tarde, gracias al trabajo matemático de James Clerk Maxwell, Faraday sentó las bases fundamentales. Su enfoque visual y experimental permitió a los científicos posteriores desarrollar teorías más completas y sofisticadas. La jaula de Faraday. Protección contra lo invisible. Otro de los legados icónicos de Faraday fue la invención de la jaula de Faraday, un dispositivo que demostraba de manera dramática los principios de los campos eléctricos. Este experimento surgió de su interés en comprender cómo la electricidad se comporta en diferentes materiales y entornos. La jaula de Faraday es un recinto hecho de material conductor, como alambre o metal. Faraday descubrió que, cuando un conductor rodea un espacio, cualquier carga eléctrica que se aplique al conductor se redistribuye en su superficie, cancelando los efectos del campo eléctrico dentro del recinto. En términos simples, el interior de la jaula queda protegido de las influencias eléctricas externas. Para demostrar este fenómeno, Faraday realizó un experimento público que dejó a todos boquiabiertos. Se colocó dentro de una jaula metálica suspendida, mientras la jaula era sometida a descargas eléctricas de alta intensidad. A pesar de la aparente peligrosidad del experimento, Faraday permaneció ileso, demostrando que el campo eléctrico no penetraba en el interior de la jaula. Este experimento no solo fascinó al público, sino que también proporcionó una demostración tangible de las propiedades protectoras de los conductores. Faraday, el comunicador. Si bien Michael Faraday es recordado principalmente por sus contribuciones revolucionarias a la ciencia, hay otro aspecto de su vida que merece igual reconocimiento: su pasión por la enseñanza y su dedicación a compartir el conocimiento con el público general. Faraday no solo fue un mago del laboratorio, también fue un maestro de las palabras, capaz de encender la chispa de la curiosidad científica en audiencias de todas las edades. Desde los primeros años de su carrera en la Royal Institution, Faraday reconoció la importancia de hacer accesible la ciencia. En una época en la que el conocimiento científico estaba limitado a una élite, Faraday rompió barreras al llevar conceptos complejos a un nivel comprensible y emocionante. Este compromiso se materializó en sus legendarias conferencias navideñas, una tradición que empezó en 1825 y que él lideró durante 19 ediciones a lo largo de su vida. Las conferencias navideñas de Faraday eran eventos extraordinarios. Diseñadas para niños y jóvenes, estas sesiones combinaban explicaciones claras, demostraciones en vivo y una narrativa cautivadora. Faraday entendía que el aprendizaje no debía ser un ejercicio tedioso, sino una aventura. Por ello, cada una de sus conferencias se construía con cuidado, mezclando rigor científico con espectáculo y maravilla. Uno de los temas más memorables de estas conferencias fue la historia química de una vela, presentada en 1860. A través de algo tan simple y cotidiano como una vela encendida, Faraday desentrañó una multitud de principios científicos. Explicó el proceso de combustión, la naturaleza del oxígeno y el carbono, y las propiedades de los gases. Pero más allá de los detalles técnicos, también transmitió la idea de que la ciencia está presente en todas partes, incluso en los objetos y eventos más simples. La habilidad de Faraday para conectar con su audiencia no se limitaba a su destreza para diseñar experimentos llamativos. Su carisma natural, su voz clara y su entusiasmo genuino por el conocimiento creaban un ambiente único. Durante sus presentaciones, Faraday se movía por el escenario con energía, utilizando gestos amplios y una expresión facial que reflejaba su fascinación por los fenómenos que explicaba.
Su estilo accesible y su habilidad para hacer que cualquier tema pareciera emocionante lo convirtieron en un verdadero pionero de la divulgación científica. Aunque sus conferencias navideñas fueron las más conocidas, Faraday también dedicó tiempo a enseñar a adultos, incluyendo a miembros de la clase trabajadora que, como él, habían tenido pocas oportunidades de educación formal. En la Royal Institution organizó conferencias nocturnas que estaban abiertas al público general. Estas sesiones atrajeron a un gran número de asistentes, quienes encontraban en Faraday a un profesor que no los intimidaba con términos técnicos ni jerga incomprensible, sino que los invitaba a explorar el mundo natural con curiosidad y asombro. Faraday también escribió prolíficamente, produciendo una serie de textos y ensayos dirigidos al público general. Aunque la mayor parte de sus escritos científicos estaban destinados a colegas y académicos, también publicó obras más accesibles, diseñadas para inspirar y educar a aquellos que no tenían un trasfondo científico. Su enfoque en la claridad y la simplicidad hizo que estos textos fueran populares y ampliamente leídos. El impacto de Faraday como comunicador trasciende su tiempo. Inspiró a generaciones de científicos y divulgadores, demostrando que la ciencia no pertenece a un grupo selecto, sino a toda la humanidad. Su trabajo ayudó a sentar las bases para una cultura de divulgación científica que sigue viva hoy en día. Pero, ¿cómo logró Faraday equilibrar sus responsabilidades como investigador y divulgador? Parte de la respuesta radica en su visión de la ciencia como un servicio público. Para Faraday, la investigación y la enseñanza no eran actividades separadas, sino aspectos complementarios de una misma misión: entender el mundo y compartir ese entendimiento. Faraday también contó con el apoyo de la Royal Institution, que reconoció el valor de sus esfuerzos por educar al público. A pesar de los recursos limitados, la institución proporcionó un espacio para sus experimentos y conferencias, permitiéndole combinar su trabajo como científico con su pasión por la enseñanza. La labor de Faraday como comunicador también tuvo un impacto personal. Las interacciones con sus audiencias les recordaban la importancia de mantener un espíritu de humildad y curiosidad, cualidades que también aplicaba a su investigación. Además, enseñar le daba la oportunidad de refinar sus propias ideas, ayudándole a clarificar conceptos y a descubrir nuevas preguntas para explorar. El dilema del profesor. En la vida de Michael Faraday hubo momentos en los que los principios personales y las demandas externas chocaron de manera frontal. Uno de estos episodios que marcó profundamente su carrera y su legado fue su negativa a involucrarse directamente en aplicaciones militares de sus descubrimientos. Este dilema, que enfrentó con convicción y valentía, revela no solo su carácter íntegro, sino también las tensiones éticas que surgen cuando el conocimiento científico se convierte en un arma de doble filo. Faraday, que había dedicado su vida a desentrañar los misterios de la naturaleza, estaba firmemente convencido de que la ciencia debía ser una fuerza para el bien común. Sus descubrimientos en el campo del electromagnetismo y la electricidad habían abierto puertas a un sinfín de aplicaciones prácticas, desde la iluminación hasta las comunicaciones. Sin embargo, también eran evidentes sus potenciales usos en la guerra. En un mundo cada vez más tecnologizado, las potencias militares comenzaban a ver la ciencia como una herramienta estratégica, y los ojos de muchos se posaron en Faraday. Uno de los momentos clave de este dilema se produjo durante la década de 1850, cuando Faraday era ya una figura respetada en la comunidad científica internacional. En medio de las crecientes tensiones entre las principales potencias europeas, se le acercó con frecuencia para que participara en proyectos relacionados con la defensa y la guerra. Estas solicitudes venían tanto de entidades gubernamentales como de figuras influyentes, que veían en él a un recurso invaluable para desarrollar tecnologías militares. Un incidente notable ocurrió cuando se le pidió que utilizara sus conocimientos sobre el magnetismo y la electricidad para mejorar el diseño de armas y sistemas de comunicación militar. Faraday, que siempre había visto su trabajo como un medio para mejorar la vida humana, se sintió profundamente perturbado por estas propuestas. A pesar de la presión, rechazó firmemente cualquier participación en tales proyectos. En una de sus cartas, escribió: «El objetivo de la ciencia no es destruir, sino comprender. No puedo ni quiero usar lo que he aprendido para fines que contradicen mi conciencia». La postura de Faraday no fue fácil de mantener. En una época en la que los científicos dependían en gran medida del patrocinio de instituciones y gobiernos, su negativa a colaborar con proyectos militares podría haberle costado caro. Sin embargo, su reputación como investigador excepcional y su papel en la Royal Institution lo protegieron hasta cierto punto de las represalias. Aún así, no todos comprendieron su posición.
Algunos de sus colegas lo criticaron, argumentando que su negativa era una muestra de ingratitud hacia las instituciones que habían financiado su trabajo. La decisión de Faraday también tuvo un impacto en su vida personal. Era consciente de que, al rechazar estas oportunidades, estaba cerrando puertas que podrían haberle proporcionado recursos adicionales para continuar sus investigaciones. Sin embargo, nunca vaciló en su convicción de que la ciencia debía ser guiada por principios éticos. Su esposa, Sarah Barnard, fue una fuente constante de apoyo durante estos momentos. Sarah compartía los valores de su esposo y lo animaba a mantenerse firme en sus principios, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. A lo largo de su vida, Faraday encontró formas de reconciliar su pasión por la ciencia con su compromiso ético. Aunque se negó a trabajar directamente en aplicaciones militares, utilizó su posición para promover el uso pacífico de la ciencia. En sus conferencias y escritos, enfatizó la importancia de utilizar el conocimiento para beneficiar a la humanidad. Esta postura inspiró a muchos de sus contemporáneos y ayudó a establecer un precedente para futuras generaciones de científicos. Uno de los aspectos más destacados de este dilema es cómo Faraday logró mantener su integridad sin alienarse completamente de la comunidad científica y política. En lugar de condenar a quienes trabajaban en proyectos militares, adoptó un enfoque constructivo, alentando el diálogo y promoviendo la idea de que la ciencia debía ser guiada por la conciencia. Este enfoque lo convirtió en una figura respetada incluso entre aquellos que no compartían sus puntos de vista. El legado de Faraday como defensor de la ciencia ética sigue siendo relevante en la actualidad. Su postura ante el dilema del uso militar de la ciencia plantea preguntas que siguen siendo válidas. ¿Hasta qué punto los científicos son responsables del uso de sus descubrimientos? ¿Cómo se pueden equilibrar las demandas de la investigación con las implicaciones éticas? Faraday nunca pretendió tener todas las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, su vida y su obra ofrecen una guía para quienes enfrentan dilemas similares. Al rechazar comprometer sus principios, demostró que la verdadera grandeza no reside solo en lo que se descubre, sino también en cómo se elige utilizar ese conocimiento. Los retos de la memoria. La mente de Michael Faraday, un instrumento que había desentrañado algunos de los misterios más profundos del universo, comenzó a enfrentarse a un enemigo implacable: el deterioro de la memoria. En sus últimos años, Faraday se vio obligado a luchar contra un desafío que ningún descubrimiento científico podía resolver, y esta batalla tuvo un impacto significativo tanto en su trabajo como en su vida personal. Faraday había pasado décadas explorando los campos magnéticos, la electricidad y los principios fundamentales de la naturaleza. Para él, el pensamiento claro y el razonamiento lógico eran herramientas esenciales tan necesarias como las bobinas de cobre y los imanes en su laboratorio. Sin embargo, en la década de 1850, cuando alcanzaba los 60 años, comenzaron a surgir signos de que algo no estaba bien. En un principio, los problemas de memoria de Faraday eran sutiles. Olvidaba detalles menores de experimentos o necesitaba más tiempo para recordar cómo realizar ciertos cálculos. Sus colegas y estudiantes en la Royal Institution atribuían estos lapsos a la fatiga, resultado de sus años de arduo trabajo. Sin embargo, con el tiempo, estos olvidos se hicieron más frecuentes y preocupantes. Faraday, siempre consciente de su propio estado, comenzó a notar que ya no podía confiar en su memoria como antes. A pesar de estos retos, Faraday intentó mantener su ritmo habitual de trabajo. En su laboratorio, rodeado de sus herramientas y equipos, se sentía en su elemento. A menudo decía que el simple acto de experimentar le daba energía y claridad mental. Pero incluso en ese espacio familiar, los olvidos empezaron a interferir. En una ocasión, mientras trabajaba en un experimento sobre inducción electromagnética, no pudo recordar los pasos que había seguido para configurar el equipo. Este tipo de incidentes se convirtieron en una fuente de frustración y ansiedad para él. Los problemas de memoria también afectaron su papel como maestro y divulgador. Durante sus legendarias conferencias en la Royal Institution, Faraday había cautivado a audiencias de todas las edades con su habilidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla y apasionante. Sin embargo, con el tiempo, empezó a tener dificultades para seguir el hilo de sus propias presentaciones. En una de sus últimas conferencias públicas, perdió la secuencia de su demostración y tuvo que depender de las notas que había preparado con anticipación. Aunque el público fue indulgente y comprensivo, Faraday se sintió profundamente afectado por esta experiencia. A medida que sus problemas de memoria se agravaban, Faraday tomó la difícil decisión de reducir su carga de trabajo. Renunció a su cargo como superintendente del laboratorio de la Royal Institution, un puesto que había ocupado durante más
de 3 décadas. Aunque esta decisión fue dolorosa, también le permitió dedicar más tiempo a actividades que le traían paz y consuelo, como pasear por el campo y pasar tiempo con su esposa, Sarah. Sarah Barnard fue un pilar fundamental en estos momentos difíciles. Su apoyo inquebrantable y su comprensión ayudaron a Faraday a sobrellevar las limitaciones que imponía su memoria. Aunque él a menudo expresaba frustración por no poder contribuir a la ciencia como antes, Sarah le recordaba que su legado ya estaba asegurado y que había hecho más que suficiente para inspirar a futuras generaciones. Los últimos años de Faraday también estuvieron marcados por momentos de profunda reflexión. Aunque sus problemas de memoria le impedían trabajar al nivel que había alcanzado en su juventud, nunca perdió su curiosidad ni su asombro por el mundo natural. A menudo se sentaba en su jardín, observando las estrellas o escuchando el canto de los pájaros, reflexionando sobre la belleza del universo y la pequeñez del ser humano en comparación. En sus últimos escritos, Faraday compartió algunas de estas reflexiones. Escribió sobre la importancia de la humildad en la ciencia y la necesidad de recordar que todo conocimiento es provisional. La mente humana es limitada, escribió, y nuestros descubrimientos son solo destellos fugaces en la vastedad de lo desconocido. Pero es precisamente esa limitación la que hace que cada avance sea tan precioso. Una vida en armonía con la naturaleza. En un rincón tranquilo del jardín de su casa en Hampton Court, Michael Faraday solía sentarse durante horas, observando los sutiles movimientos de las hojas y escuchando el susurro del viento. Este no era solo un momento de descanso, era una extensión de su filosofía personal, una manera de conectar su vida cotidiana con la vasta red de leyes naturales que había dedicado toda su vida a explorar. Para Faraday, la ciencia no era un esfuerzo aislado ni un conjunto de datos abstractos, sino un reflejo del orden y la simplicidad inherentes al universo. Desde joven, Faraday había sentido una profunda afinidad por la naturaleza. Criado en una familia humilde y sin acceso a los lujos que otros disfrutaban, aprendió a encontrar consuelo en lo sencillo. Su infancia transcurrió entre las calles de Londres y los libros que encuadernaba, pero incluso en la caótica ciudad encontraba belleza en pequeños detalles. La luz del sol reflejándose en una ventana, el vuelo de una paloma, el curso de un arroyo cercano. Estos momentos sembraron en él una visión del mundo que combinaría más tarde con su enfoque científico. Cuando Faraday comenzó su carrera como asistente en la Royal Institution, llevó consigo esta sensibilidad hacia la naturaleza. Mientras otros científicos de su época se enfocaban en dominar y explotar los recursos naturales, él veía su labor como una forma de comprender y respetar el mundo natural. La ciencia, escribió en una de sus cartas, no es más que el lenguaje en el que Dios ha escrito la naturaleza. Esta perspectiva no solo guió su trabajo, sino también su forma de vivir. A lo largo de su vida, Faraday abrazó una filosofía de simplicidad. Nunca buscó la riqueza ni los honores, a pesar de que le ofrecieron títulos y posiciones prestigiosas. Rechazó ser nombrado caballero y declinó varias veces el puesto de presidente de la Royal Society, argumentando que su objetivo no era acumular reconocimiento, sino avanzar en el entendimiento de la ciencia. En su hogar mantenía un estilo de vida austero, donde lo esencial era suficiente y donde la tranquilidad de su entorno alimentaba su espíritu curioso. Esta filosofía también se reflejó en su enfoque hacia los experimentos científicos. Faraday tenía una habilidad singular para destilar complejas ideas en principios básicos y elegantes. Su trabajo sobre el electromagnetismo es un ejemplo perfecto de esta mentalidad. Mientras otros buscaban soluciones complicadas, Faraday se enfocaba en observar los patrones naturales y encontrar explicaciones sencillas. Sus famosas líneas de campo magnético, por ejemplo, no solo revolucionaron la comprensión de la electricidad y el magnetismo, sino que también mostraron cómo la naturaleza sigue reglas comprensibles y armoniosas. Más allá de su laboratorio, Faraday también fue un apasionado defensor de la educación científica para todos. Creía que la ciencia no debía ser un privilegio reservado para una élite, sino una herramienta para empoderar a las personas y enriquecer sus vidas. Durante sus legendarias conferencias navideñas, a menudo utilizaba ejemplos de la naturaleza para explicar conceptos complejos. En una de estas charlas, mientras hablaba sobre la electricidad, comparó el flujo de una corriente eléctrica con el curso de un río, un ejemplo que cautivó tanto a niños como a adultos. Faraday también encontraba inspiración espiritual en la naturaleza. Como miembro devoto de la comunidad cristiana sandemaniana, veía en el mundo natural una expresión de lo divino. Sin embargo, su fe nunca interfirió con su rigor científico.
Para él, la ciencia y la religión no eran contradictorias, sino complementarias. Mientras que la ciencia buscaba comprender el cómo, la religión le daba sentido al porqué. Esta integración de fe y razón le permitió abordar su trabajo con una pasión y una claridad inigualables. En sus últimos años, cuando su salud comenzó a declinar, Faraday encontró consuelo en los pequeños placeres que siempre había apreciado: los paseos por el jardín, las conversaciones con su esposa Sarah y las visitas de amigos cercanos. Aunque sus problemas de memoria limitaban su capacidad para trabajar, nunca perdió su asombro por el mundo natural. En una ocasión, durante una de sus últimas charlas con un joven científico, Faraday le dijo: «Nunca dejes de observar la naturaleza. Ella tiene más secretos de los que podemos imaginar, y cada uno de ellos es un regalo». El legado de un genio humilde. Michael Faraday, un hombre de humildes orígenes, cuyo nombre es hoy sinónimo de la ciencia misma, dejó un legado que perdura en la historia de la humanidad. Su vida es una muestra de cómo la curiosidad genuina y el trabajo incansable pueden cambiar el curso de la ciencia y la tecnología, sin necesidad de la exaltación personal ni la búsqueda de honores. Al final de sus años, Faraday había alcanzado el estatus de uno de los científicos más brillantes de su tiempo, pero siempre se mantuvo fiel a su esencia: un hombre humilde y modesto que nunca buscó reconocimiento personal. En sus últimos años, su salud se vio deteriorada, pero su mente seguía siendo un faro de ingenio. Sus últimos años. Faraday nació en 1791 en una familia de clase baja en Londres. A pesar de las dificultades, su determinación lo llevó a convertirse en uno de los científicos más destacados de su época. Sin embargo, a medida que pasaban los años, sus logros se veían empañados por los efectos de una vida de trabajo arduo. El hombre que, en su juventud, había sido una figura inquieta y energética, comenzó a sentir el peso de la edad. A mediados de la década de 1850, Faraday sufrió una serie de problemas de salud que afectaron tanto su cuerpo como su mente. La enfermedad, que se agravó en 1857, le obligó a reducir su ritmo de trabajo y finalmente a retirarse de sus funciones como presidente de la Royal Institution en 1867. A pesar de su estado, su pasión por la ciencia nunca disminuyó por completo. A menudo se le veía trabajando en su laboratorio o dictando conferencias, aunque con la evidente fatiga que ya comenzaba a afectarlo. El aspecto físico de Faraday en sus últimos años era de un hombre ya mayor, pero su mente seguía siendo aguda. Había dedicado gran parte de su vida al estudio de la electricidad y el magnetismo, y muchos de sus descubrimientos, como la inducción electromagnética y la ley de Faraday, seguían siendo fundamentales para la física moderna. Durante su retiro, las memorias de sus logros fueron reconocidas y celebradas en todo el mundo. Sin embargo, Faraday nunca mostró un deseo de gloria personal. Era un hombre de principios, profundamente comprometido con la ciencia, pero también con su fe religiosa y su familia. A pesar de su éxito, mantenía una humildad que lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. A lo largo de su vida, se resistió a los elogios exagerados. Siempre se consideró a sí mismo como un simple trabajador en el vasto campo del conocimiento, sin buscar nunca el reconocimiento que tanto merecía. Para él, la satisfacción venía del descubrimiento en sí mismo, no de la fama que lo acompañaba. Sus últimos años fueron una mezcla de reflexiones sobre su trabajo y la búsqueda de nuevos desafíos. Aunque su salud se veía afectada, su amor por la ciencia nunca disminuyó. En este periodo, una de sus últimas investigaciones fue la que abordaba el concepto del campo electromagnético, un área que, en su tiempo, estaba en pleno auge. Faraday no se detuvo ante el cansancio. Su necesidad de entender los misterios del universo era más fuerte que las limitaciones físicas de su propio cuerpo. En 1862, Faraday sufrió un colapso mental que lo alejó definitivamente de la ciencia activa. A pesar de esto, continuó recibiendo el cariño de sus colegas y admiradores. ¿Cómo fue recordado por sus contemporáneos? El final de la vida de Faraday fue marcado por una serie de homenajes y reconocimiento por parte de sus contemporáneos. La comunidad científica reconoció sus contribuciones de manera significativa, pero quizás lo más notable fue cómo sus compañeros de trabajo y discípulos le rindieron homenaje. A lo largo de su carrera, Faraday fue conocido por su carácter amable, su disposición a enseñar y su generosidad intelectual. No se consideraba un líder ni una figura distante. En su lugar, su método de trabajo lo llevaba a compartir sus descubrimientos con el mayor número posible de personas, sin ostentación, pero con una claridad y un entusiasmo que inspiraban a todos los que lo rodeaban. Faraday fue querido y respetado por científicos de todo el mundo.
Sus compañeros en la Royal Institution, como James Clerk Maxwell, lo recordaban con un profundo respeto y admiración. Maxwell, un gigante de la física que más tarde desarrollaría las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, habló de Faraday como un mentor. La relación entre ambos fue una de colaboración profunda, aunque Maxwell no alcanzó a compartir plenamente los últimos años de vida de Faraday. Los científicos de la época valoraban profundamente la integridad de Faraday y su dedicación al progreso del conocimiento, sin preocuparse por los méritos personales. Esto contrastaba con las tendencias más competitivas que a menudo caracterizaban a la comunidad científica de la época. Faraday fue un ejemplo de cómo la dedicación sincera a la ciencia podía superar el deseo de reconocimiento individual. En 1900, cuanto a su legado en la Royal Institution, la institución científica londinense, donde Faraday pasó gran parte de su vida, quedó marcada por su presencia. Fue en este lugar donde desarrolló muchas de sus teorías más importantes, incluidas las relacionadas con el electromagnetismo y la electroquímica. En el momento de su retiro, la Royal Institution le rindió homenaje a un hombre que había dedicado su vida a la ciencia sin pedir nada a cambio. En términos de sus logros científicos, Faraday dejó un impacto profundo que iría más allá de su tiempo. Fue uno de los primeros en reconocer el vínculo entre la electricidad y el magnetismo, algo que más tarde sería formalizado por James Clerk Maxwell. Su trabajo sobre la inducción electromagnética no solo permitió el desarrollo del motor eléctrico, sino que también fue un pilar en la comprensión moderna del electromagnetismo. El impacto de sus descubrimientos. Cuando Faraday falleció en 1867, su legado ya estaba cimentado. Su trabajo no solo había revolucionado la ciencia de su tiempo, sino que también sentó las bases para los avances posteriores. Sus investigaciones sobre el electromagnetismo y la electricidad fueron fundamentales para el desarrollo de la tecnología, que hoy forma la columna vertebral de nuestro mundo moderno. Sin Faraday, es difícil imaginar cómo habría evolucionado la industria eléctrica y, por ende, la vida cotidiana tal como la conocemos. Su descubrimiento de la inducción electromagnética, por ejemplo, fue la base para la creación de transformadores y generadores eléctricos. Esto no solo transformó la tecnología de la electricidad, sino que también cambió la forma en que se generaba y distribuía la energía, un aspecto esencial de la vida moderna. Faraday también fue el primero en proponer la idea del campo de fuerza, una noción que más tarde sería desarrollada de manera más rigurosa por Maxwell. Este concepto se convirtió en la piedra angular de la teoría electromagnética. La relación entre electricidad, magnetismo y luz, que Maxwell formuló de manera matemática, fue posible gracias a los descubrimientos de Faraday. Más allá de los aspectos técnicos de su legado, el trabajo de Faraday también tuvo un impacto filosófico y social. Su énfasis en la experimentación, en la observación rigurosa y en la formulación de teorías basadas en hechos verificables, se convirtió en un modelo para generaciones futuras de científicos. Además, su enfoque humilde y accesible hacia el conocimiento y su insistencia en que la ciencia debía ser de beneficio para la humanidad influyó profundamente en cómo se entendía el papel del científico en la sociedad. En sus últimos años, Faraday ya no era el joven curioso que había comenzado en los laboratorios de la Royal Institution, pero seguía siendo un faro de inspiración para los científicos más jóvenes. Su legado como pionero en la investigación electromagnética y su influencia en el campo de la física moderna perduran hasta nuestros días. La chispa eterna. La historia de la ciencia está llena de figuras que han dejado una huella indeleble en el desarrollo del conocimiento humano. Sin embargo, pocos han tenido un impacto tan profundo y duradero como Michael Faraday. Sus descubrimientos no solo transformaron la física de su tiempo, sino que también pavimentaron el camino hacia una era tecnológica que, siglos después, sigue marcada por la chispa de su genialidad. En este capítulo exploraremos cómo las ideas de Faraday continúan iluminando el mundo moderno, desde la electricidad hasta el magnetismo, y cómo su legado sigue siendo una fuente de inspiración en el siglo XXI. La electricidad, un principio encendido por Faraday. Michael Faraday es, en muchos aspectos, el padre de la electricidad moderna. Aunque figuras como Alessandro Volta y André-Marie Ampère ya habían realizado avances fundamentales en el estudio de la electricidad, fue Faraday quien logró unir conceptos aislados para dar forma a una comprensión integral que abrió nuevas puertas a la ciencia y la tecnología. El mundo moderno, tal como lo conocemos, no podría existir sin la electricidad. La energía eléctrica alimenta nuestros hogares, nuestras industrias, nuestras comunicaciones y nuestras vidas. Sin embargo, la electricidad, tal como la entendemos hoy, no sería posible sin los trabajos pioneros de Faraday en el siglo XIX.
Su descubrimiento de la inducción electromagnética, la base de todo generador eléctrico, transformó para siempre nuestra relación con la energía. En 1831, Faraday descubrió que un campo magnético variable podía inducir una corriente eléctrica en un conductor. Esta simple pero reveladora observación puso en marcha el desarrollo de los generadores eléctricos. A través de experimentos en los que movía imanes dentro de bobinas de alambre, Faraday mostró que la electricidad no tenía que ser generada por una batería, sino que podía generarse a partir del movimiento. De esta manera, permitió la creación de generadores y sentó las bases de toda la industria eléctrica. La inducción electromagnética no solo abrió la puerta a la creación de máquinas capaces de generar electricidad, sino que también proporcionó una forma de almacenar y distribuir esta energía de manera eficiente. Los sistemas de corriente alterna, CA, y corriente continua, CC, que utilizamos hoy en día, junto con las redes eléctricas que alimentan nuestras ciudades, se basan en las leyes formuladas por Faraday. Pero la chispa de Faraday no se apagó con el descubrimiento de la inducción electromagnética. Su comprensión de la electricidad y su capacidad para formular leyes a partir de experimentos rigurosos creó las bases sobre las cuales se construyeron tecnologías como los motores eléctricos y los transformadores. La creación de motores eléctricos que permiten que la electricidad se convierta en energía mecánica fue una consecuencia directa del trabajo de Faraday. Hoy en día, los motores eléctricos están en el corazón de innumerables dispositivos, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos, todos ellos posibles gracias a su visionaria teoría: el magnetismo, la intersección de la electricidad y el campo. Faraday no solo transformó nuestra comprensión de la electricidad, sino que también exploró el vínculo entre la electricidad y el magnetismo, dos fuerzas que en su época se consideraban fenómenos completamente distintos. Mientras la electricidad era vista como una corriente fluida de partículas cargadas, el magnetismo era considerado un fenómeno asociado a imanes y materiales ferrosos. Faraday fue el primero en demostrar que estas dos fuerzas estaban, de hecho, profundamente conectadas. El concepto de campo magnético es una de las ideas más revolucionarias que Faraday introdujo en la ciencia. A través de sus experimentos con imanes y corrientes eléctricas, Faraday propuso que las fuerzas magnéticas no eran simplemente un fenómeno de acción a distancia, como se pensaba en su época, sino que existían en el espacio como un campo invisible. Esta idea fue tan radical que, incluso en su tiempo, Faraday tuvo dificultades para que fuera comprendida y aceptada. Sin embargo, su insistencia en la visualización de los campos magnéticos a través de experimentos con limaduras de hierro ayudó a dar forma a la idea de que el espacio mismo estaba impregnado de fuerzas invisibles que podían ser modeladas y comprendidas. Hoy en día, la noción de campos eléctricos y magnéticos es fundamental para nuestra comprensión del universo. Las ecuaciones de Maxwell, que formalizaron las ideas de Faraday y las integraron con la teoría matemática, nos han permitido entender fenómenos como la propagación de ondas electromagnéticas, que incluyen la luz, las ondas de radio y otras formas de radiación. La teoría electromagnética, basada en los trabajos de Faraday, es la piedra angular de muchas de las tecnologías que damos por sentadas, desde la comunicación inalámbrica hasta los rayos X, la luz, Faraday y el vínculo electromagnético. Aunque Faraday es principalmente reconocido por sus trabajos en electricidad y magnetismo, su investigación sobre la luz también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la física moderna. Faraday se dio cuenta de que la luz podría estar relacionada con las fuerzas electromagnéticas. Este fue un salto conceptual importante. En 1845, Faraday descubrió que un campo magnético podía afectar la polarización de la luz, lo que sugería que la luz podría ser un fenómeno electromagnético, una idea que más tarde se confirmaría con los trabajos de James Clerk Maxwell y Albert Einstein. Este descubrimiento fue uno de los primeros pasos hacia lo que hoy entendemos como la teoría electromagnética de la luz. Aunque Faraday no pudo desarrollar completamente esta idea, su trabajo preparó el camino para que los científicos posteriores comprendieran que la luz es, de hecho, una forma de onda electromagnética. La relación entre electricidad, magnetismo y luz, establecida por Faraday y más tarde desarrollada por Maxwell, ha tenido un impacto profundo en la ciencia y la tecnología, desde la invención del láser hasta las comunicaciones ópticas modernas. La relevancia actual de los trabajos de Faraday. El legado de Michael Faraday es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. La electricidad y el magnetismo son, más que nunca, fuerzas esenciales en la vida cotidiana.
Las redes eléctricas que alimentan nuestros hogares y ciudades, los motores que impulsan nuestros vehículos y las tecnologías que nos permiten comunicarnos a través de la radio y la televisión son solo algunas de las áreas donde los principios de Faraday continúan siendo fundamentales. La tecnología de la energía renovable, por ejemplo, también se basa en gran medida en los principios de Faraday. Los generadores eólicos y solares, que son una parte crucial de la transición energética hacia fuentes más limpias y sostenibles, operan gracias a la inducción electromagnética. La eficiencia de la conversión de energía, que es crucial para la viabilidad económica de las energías renovables, se mejora constantemente a través de la aplicación de las leyes de Faraday en el diseño de turbinas y paneles solares. El impacto de Faraday también se extiende a las áreas de investigación más avanzadas, como la física de partículas y la cosmología. Las investigaciones sobre campos electromagnéticos en el espacio, la aceleración de partículas y las tecnologías de imágenes médicas, como la resonancia magnética, RM, son directas herederas de los principios que Faraday estableció en 1900, el siglo XIX. En un mundo cada vez más interconectado, la necesidad de una comprensión profunda de los fenómenos electromagnéticos nunca ha sido más urgente. Desde las tecnologías de comunicación inalámbrica, que permiten que millones de personas se conecten globalmente, hasta los avances en la computación cuántica, las ideas de Faraday siguen iluminando el camino hacia nuevas fronteras del conocimiento.